Apuntar a la cabeza y al corazón con la palabra de los protagonistas y con la información real de nuestros pueblos. Agitando el avispero. Información que hace ruido. Por el 90.5. FM Che, comunitaria. Bueno, la ley 2780, actualmente vigente, surge como obligación de la provincia a partir de la sanción en el año 2007 de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esa ley, en relación a las competencias constitucionales del Estado Nacional, establece justamente el umbral mínimo de uso sustentable y conservación de bosques y obliga a las provincias a realizar lo que se denomina el ordenamiento territorial de sus bosques, entendiendo también, en virtud de lo que establece la Constitución Nacional, que el dominio de los recursos naturales corresponde a los estados provinciales. Entonces, a partir de ese momento, todas las provincias empezamos a trabajar. Yo trabajaba en ese momento, no existía la Dirección de Bosques, se conformó la Unidad Ejecutora Provincial para el Ordenamiento Territorial de Bosques, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario y trabajamos desde el 2008 hasta el 2011, que se sancionó la ley, en la construcción de lo que se definió como los criterios de uso sustentable y conservación de bosques en el marco de la ley nacional que mencioné y en acuerdo además con el resto de las provincias patagónicas y los parques nacionales por justamente tratarse de unidades de bosque que están presentes en toda la región andino-patagónica. Y por supuesto se incorporaron también criterios particulares para la provincia. Uno de los principales, digámosle, conflictos de intereses sobre lo que establece la ley en materia de conservación y uso sustentable de bosques en la provincia, como en la propia ley se indica, en el caso de la provincia de Neuquén, es, entre otros, el avance de los desarrollos urbanos o el negocio inmobiliario en áreas de bosque. Entonces, la ley 2780, en concordancia con la ley nacional, establece categorías de conservación que básicamente indican cuándo un bosque, una superficie de bosque debe estar en alguna de esas categorías de conservación y por lo tanto se le imponen restricciones al uso, desde la máxima categoría, que es la categoría 1 roja, hasta la categoría de menor, digamos, estatus de conservación, que es la categoría verde. A su vez, en la provincia se incorporaron dos subcategorías, atendiendo, como mencioné antes, problemas particulares en el territorio provincial. Entre otros, los bosques nativos que se encuentran dentro de ejidos municipales, pero que claramente son responsabilidad del Estado provincial. Esta situación, desde la sanción de la ley en el 2011 hasta la actualidad, ha generado situaciones de conflictividad, uno de los cuales, quizás el más famoso, es el del Cerro Chapelco, porque lógicamente pone limitaciones al uso de los bosques, fundamentalmente cuando se pretende desarrollar en esos bosques emprendimientos inmobiliarios. Luego de muchas idas y vueltas, por ejemplo, la ley establece, así como la conformación de un consejo consultivo provincial, la posibilidad de consejos consultivos locales, lógicamente en aquellos municipios donde dentro del ejido hay bosques. Llamativamente, en ningún municipio actualmente se encuentran vigentes consejos consultivos locales. En San Martín existió durante unos años y hace prácticamente 5 años que no sesiona más, no funcionó más. El objetivo de estos consejos justamente era poner en debate con representantes de distintos sectores de la sociedad, justamente por los mecanismos de participación ciudadana que el marco normativo establece para la toma de decisiones, un espacio donde se pudiera discutir y, en lo posible, arribar a acuerdos sobre la aplicación de determinados proyectos en áreas de bosque. Lamentablemente, y evidentemente, ante la insatisfacción que representan estas limitaciones para aquellos que tienen intereses inmobiliarios, y evidentemente para el gobierno de la provincia, no fue suficiente, se fueron promoviendo modificaciones a las categorías de conservación. Habrán escuchado ustedes o habrán visto en algún medio que en algún momento se hablaba de repintar la categoría de conservación de los bosques, lo cual es contrario a lo que establece la ley, porque no es una decisión discrecional de la autoridad de aplicación, sino que esas categorías, el color en la zonificación en los mapas, derivan justamente de la aplicación de criterios de uso y conservación. Evidentemente, a partir de la dificultad que esto impone para esos
intereses han decidido ahora directamente presentar un proyecto de modificación que justamente pretende revertir esa situación y facilitar estos emprendimientos. La pregunta que vos me hacías respecto de lo que se ha dicho, que este nuevo proyecto contempla mayores superficies en protección, en realidad el proyecto lo justifican en una obligación que imponen las dos leyes, la nacional y la provincial, respecto de lo que se denomina la actualización del ordenamiento de bosques. La actualización del ordenamiento de bosques, primero que no demanda modificar la ley, sino simplemente aplicando los criterios, revisando cada 5 años qué está pasando con los bosques, poder discutir si superficies de bosque que están en una categoría ameritan pasar a otra categoría de conservación. Y en general, lo que se plantea en todas las normas ambientales es el principio de no regresión ambiental, es decir, puede aumentarse el nivel de restricción, lo que no se puede es retroceder en las categorías de conservación. Como todo esto fue bastante controvertido, se hicieron talleres en donde tanto en Villa Langostura como en San Martín de los Andes, bueno, se han hecho también en Junín, correcto. En general ha habido un rechazo a los cambios que proponían porque no tenían ningún tipo de sustento. Por ejemplo, me voy a permitir tomar como ejemplo el Cerro Chapelco, pero no es el único caso de ninguna manera. Ustedes saben que hay 140 hectáreas que están dentro de la concesión del centro de esquí, que es propiedad, es del dominio privado del Estado provincial, es decir, son bosques fiscales y que están sometidos a una concesión para la explotación de un centro de esquí. Existe desde hace mucho tiempo la intención de establecer allí un desarrollo, en principio inmobiliario, por lo menos se contrapone con los objetivos de conservación y actividades que permite la ley en ese tipo de bosques. Se vendieron, nos enteramos que en el 2014, vía un decreto, se procedió a la venta en favor del concesionario y en los últimos talleres tomamos conocimiento que 75 hectáreas aproximadamente de esas 140 eran cambiadas a categoría verde, lo cual permite el desmonte y es condición necesaria para el desarrollo de estos emprendimientos inmobiliarios. Este cambio de categoría no responde a ninguno de los criterios y tal es así que en el propio debate que se dio en estos talleres, los funcionarios provinciales terminaron diciendo que esto era una decisión política, cosa que fue cuestionada hasta por el defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes. Digamos, la ley de bosques no se puede regir por decisiones políticas. En todo caso habrá otros mecanismos, incluso judiciales, para resolver en todo caso este conflicto, pero de ninguna manera pretender forzar una ley que tiene como objetivo la conservación y el uso sustentable de los bosques. Bueno, justamente cuando surge la ley nacional de presupuestos mínimos, plantea como objetivo la conservación de los servicios ambientales que prestan los bosques. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los bosques no son meramente un grupo de árboles sobre una superficie, es un sistema complejo, no solo de árboles, sino de otros seres vivos, además del suelo, del aire, del agua y todos los procesos naturales que se dan dentro de ese sistema. Y sabemos, está fuertemente documentado, que cualquier intervención en algunos bosques que tienen características por funcionalidad, por ejemplo, cabeceras de cuenca, o por fragilidad, por estar sometidos o haber estado sometidos históricamente a algunos usos que han impactado negativamente, requieren la intervención para recuperar esa funcionalidad o preservar esa funcionalidad, que tiene que ver, como dije antes, con lo que se denomina servicios ambientales, que son las condiciones de vida que finalmente disfrutamos todos los habitantes de estos territorios. Digamos, por ejemplo, en materia del mantenimiento y conservación de los bosques en cabeceras de cuenca, tiene que ver con la regulación que los bosques realizan de todo el proceso hídrico que se genera en las altas cuencas. Tanto la nieve como las lluvias, que ustedes saben en invierno son muy abundantes, son reguladas por todo el sistema bosque. Los árboles, la vegetación del sotobosque, el suelo, que hacen que el flujo de agua sea regulado y permita que no haya grandes avenidas de agua con los riesgos que eso implica, y además la protección del suelo y evitar que grandes masas de agua arrastren partículas que generen impactos negativos aguas abajo de la cuenca. Y al mismo tiempo que luego, en la época en que no hay lluvias o no hay nevadas, siga existiendo el recurso hídrico y siga habiendo agua tanto superficial en arroyos y ríos como bajo la superficie. Esto es gracias a la función reguladora de los bosques.
vos señalaste que una de las cosas que se está diciendo en los medios es que este proyecto de modificación aumenta la superficie de bosque en categoría de máxima protección. Bueno, los que estamos más en el tema podemos ver los mapas resultantes de las decisiones o criterios que se pretenden imponer a través de la modificación, y pasan a categoría rojo áreas de bosque que en la actual ley estaban en categoría amarillo, que permite el uso sustentable, y son lugares, por ejemplo, con actividad ganadera, de veranada, de comunidades mapuche o de criollos, que al pasarlos a categoría rojo, automáticamente las actividades quedan prohibidas. De modo que si se sancionara esta ley, en grandes superficies, te estoy hablando de la cuenca del río Aluminé, la Sierra de Catanlil, Paso del Arco, digamos, lugares donde la actividad rural fundamental es la ganadería trashumante con áreas de veranada, justamente en zonas de bosque, al prohibir esa actividad, inmediatamente deberían sustraer todos los animales que están ahí, salvo que la intención sea no cumplir la ley. Y por otro lado, entonces, esto alimenta el discurso de los bosques están más protegidos para tapar de alguna manera, como pretender compensar, entre comillas, las áreas que se liberan para, sin responder a criterio de conservación, pasar a categoría verde áreas que son muy apetecibles desde el punto de vista inmobiliario. Estoy hablando del Cerro Chapelco, pero no solamente. En Villa Langostura dejaron directamente sin categorizar cerca de 900 hectáreas de área con bosque en la periferia del casco urbano, o sea, fuera del casco urbano de Villa Langostura, porque seguramente hay intereses de proyectos inmobiliarios. Lo mismo que en las nacientes del Arroyo Bonito, en el Cerro Bayo, en donde aparecen manchones verdes, categorizados en verde, evidentemente para promover o permitir ahí desarrollos inmobiliarios que la ley actual directamente prohíbe. ¿Por qué? Porque los desarrollos inmobiliarios generan un impacto negativo. Para empezar, la categoría verde es la única categoría que admite el desmonte, es decir, la pérdida de superficie, de bosque, pero el problema no es solo la pérdida de superficie, sino la pérdida de funcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber cierta cobertura de bosque, pero las actividades que se realizan para infraestructura urbana, además de las construcciones, los caminos, los tendidos eléctricos, todo lo que sería infraestructura de servicio, generan procesos de alteración del sistema que tarde o temprano tienen consecuencias, y probablemente las tengan aguas abajo de la cuenca, no necesariamente en el lugar. ¿Me explico? Por esos motivos es que uno de los criterios de la actual ley vigente es que en categoría de máxima conservación deben estar los bosques que están a determinada altura, con altas pendientes y en cabeceras de cuenca. Y esos son criterios fundamentales que tienen como objetivo, no solo de la ley provincial, sino de la ley nacional, la conservación justamente de las nacientes de los cursos de agua. Acá en el caso de Chapelco, el Cerro Chapelco en particular, forma parte fundamental del sistema hidrológico de la cuenca Lácar en un principio, y que desagua en el Pacífico, en Chile, en donde nacen los arroyos Trabunco y Quitrahue, que luego reciben un afluente más, se transforman en el Pocahullo y desaguan en el lago Lácar. Bueno, no es un tema menor, y si tenemos en cuenta que además en esos territorios inmediatamente hay asentamientos humanos, como la comunidad de Pailamenuco, sin ir más lejos, que viene sufriendo históricamente los problemas de contaminación del agua que ellos tienen que usar, que viene del cerro por justamente la actividad del centro de esquí. Imagínense ustedes si ahí encima se permitieran desarrollos urbanos, cabañas, hoteles, shopping, etcétera, etcétera. Sí. Permitime agregar una cosa más, porque me parece que es clave para entender que algo raro está pasando. El gobierno de la provincia, luego de haber desarrollado algunos talleres, incluso comunidades mapuche que están reclamando que no fueron consultados como establecen los acuerdos internacionales respecto de los derechos a la información y decisiones de los pueblos originarios, es la intención de que esta modificación se apruebe entre gallos y medias noches. Presentaron la semana pasada el proyecto, este miércoles entra en Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, y pretenden sancionarla la semana siguiente en la última sesión, cuando lo que estamos diciendo es, si realmente quienes promueven este cambio consideran y tienen argumentos para demostrar que con esta modificación la ley va a ser mejor, pues tomémonos el tiempo necesario para que puedan opinar todos los involucrados, todos los interesados y todos aquellos que tengan algo para decir al respecto. Lo que no se entiende, salvo por urgencias que nada tienen que ver con la conservación del bosque,
choque es que lo quieran aprobar una semana cuando la ley original actual vigente se demoró 3 años en construirla, habiendo realizado talleres en toda la provincia, habiéndose consultado a más de 300 personas y organizaciones diferentes, y fue sancionada finalmente por la legislatura por unanimidad, cosa que seguramente no va a ocurrir ahora. ¿No nos podés escuchar en vivo? Que andar informado se te haga costumbre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Che Comunitaria. Y reescuchá las entrevistas que hacemos por la 90.5.